Estamos a pocas semanas de que inicie el año lectivo 2016 y por supuesto nace la preocupación de los padres y también de los estudiantes, ya sea por la matrícula, por los útiles escolares y por equipar a ese joven y esos niños que entran pues a este año escolar. Está con nosotros Óscar García, él es administrador de la Codeco, la fuente idónea para hablarnos del tema, y queremos conversar pues varios aspectos, empezando por el principal, y que es la preocupación central de los padres de familia que tienen a estudiantes en escuelas particulares. Siempre se habla de estos aumentos justificados, ya sea por el alza en la tarifa de la luz, porque la escuela les va a brindar otros beneficios. ¿Cómo han notado este año? ¿Se ha incrementado más o menos en cuántas escuelas? Sí, buenos días, Guadalupe. En efecto, nosotros hacemos una muestra, básicamente en los meses donde se da este proceso de matrícula. Estamos hablando fundamentalmente entre agosto y noviembre, que es donde se concentra casi todos los colegios, al menos los que tienen el calendario tradicional, porque hay otros que tienen el calendario internacional versus el tradicional, ¿no? Entiendo. Y en general los aumentos han sido similares a los de otros años. Hay aumentos que son muy importantes, hay aumentos de más de 100 balboas en la matrícula o en la mensualidad. Hay colegios que han aumentado muy poco, digamos 5 balboas. Hay algunos colegios en esa muestra que salen sin aumento. Entonces, hay un paquete diverso. Nosotros, por supuesto, esa información se recopila en parte para brindarle opciones al consumidor cuando se está en el proceso de matrícula, que el consumidor pueda ver diferentes opciones. Ahora, nos hemos dado cuenta que estas opciones al final no son tan ciertas, porque en el mercado educativo particular hay de hecho un exceso de demanda. Entonces, si tú quieres cambiar a tu acudido a otro colegio, no hay nada que te garantice que vas a tener el cupo, aunque pudieras estar dispuesto a pagar el costo. Además del gasto que tienes que generar por el nuevo uniforme y por todo lo que debes incurrir al cambiar al joven de escuela, ¿no? Y además nosotros hicimos un informe el año pasado donde tomamos en cuenta algunos estudios internacionales sobre la materia, donde se demuestra que hay alguna afectación incluso a nivel de los estudiantes del cambio, ¿no? Evidentemente hay un tema social, empiezan a tener relaciones pues con sus compañeros, y el asunto ese de tener que cambiarte de colegio porque los padres no pueden seguir pagando los costos del colegio donde estaba inscrito el muchacho genera, digamos, alguna afectación incluso en su rendimiento escolar. Entonces, por eso nosotros sentimos que el tema es muy importante. Por supuesto, aquí hay como dos intereses contrapuestos. El de los padres de familia, que quisieran pues mantener a sus hijos en el colegio y que no hubiera aumento de nada, y el de los colegios que nos están argumentando que bueno, que hay costos que ellos tienen que estar atendiendo, costos de por ejemplo, la planilla de los docentes, costos administrativos como de la energía eléctrica, etcétera, ¿no? Y lo que nosotros sentimos es que tiene que darse un proceso diferente para que ese balance se dé. Actualmente lo que existe es una reglamentación por parte del Ministerio de Educación. Que justamente eso iba, ¿no? Sí, es el decreto 601 del año pasado. Y ese decreto lo que establece fundamentalmente es que los colegios, antes de aplicar un aumento, tienen que hacer una convocatoria a reunión a los padres de familia del plantel, con la participación de un representante del MEDUCA, y si esa reunión se da y el colegio pues plantea los nuevos costos, no importa si los padres de familia no están de acuerdo, se cumplió con el procedimiento. Y en función de eso, prácticamente Codeco ya no tiene ningún margen de actuación. O sea, si un colegio hace eso, nosotros no podemos demandar, como hemos demandado antes, los aumentos a los tribunales que han ordenado incluso, no solamente la suspensión de los aumentos, sino que en algunos casos se ordenó por parte de un juez que se devolviera a los padres de familia que habían pagado el aumento. Pero con el nuevo decreto, fundamentalmente es muy fácil para los colegios siempre cumplir. Y cuando el colegio cumpla con esta reunión con el cuerpo de padres de familia, es suficiente para poder establecer el aumento. Así, entonces lo que nosotros hemos ido un poco más allá y tenemos una propuesta que está en consideración del Ministerio de Comercio e Industria, una propuesta de reformas a la ley de Codeco, donde se establezca, por ejemplo, dos cosas que son importantes. Una, que el contrato de servicios educativos sea por el ciclo lectivo, no un contrato año en año. Generalmente la mayoría de los padres de familia cuando matriculan a un muchacho en un colegio es con la intención de que él termine, por ejemplo, la primaria o lo que se conoce ahora como la dificultad también del cupo, ¿no? Básica, ¿no? Entonces, que los contratos ya no sean anuales, porque la relación que el padre de familia pretende no es anual, sino una relación de mediano o de largo plazo. Y el otro elemento que puede ser incluso más importante es que cuando los aumentos en matrícula o en la anualidad
rebasen un porcentaje determinado, que por ejemplo pudiera ser 5%, tendría el colegio que sustentar ante Acodeco o ante Almeduca, pero ante alguien que de verdad hay tales incrementos de costos y no sencillamente alegarlo muy fácilmente, ¿no? Por ejemplo, gremios del sector educativo siempre estuvieron diciendo que, bueno, que el incremento en el costo de los combustibles, el incremento en el costo de la tarifa eléctrica era lo que motivaba los aumentos. Nosotros tenemos los precios más bajos de combustibles en los últimos 7 años. Hay una segunda reducción en la tarifa eléctrica que se ha dado de manera consecutiva y no solamente los costos de los colegios no han bajado, sino que siguen subiendo. Entonces, pero no hay un que hacer algo punto más. tope, o sea, no se puede establecer un punto tope en el que diga, por lo menos para premedia, hasta aquí debe ser el costo de matrícula, de anualidad. Ese punto en nuestra propuesta, si el contrato se hace multianual, tendrían que establecerse unos topes de incremento porcentual, por ejemplo, por año. Que es un respiro Cualquier cosa que rebase ese incremento, digamos, de 5% por año, tendría que sustentarse ante Acodeco. Nosotros tenemos un buen ejercicio en el tema de los precios de la vivienda, producto de ajuste en los materiales de construcción. Normalmente hay una cláusula en los contratos de promesa de compraventa que te permite al promotor aumentar el precio final de la vivienda en un 5 o un 10%. Y muchas veces los promotores lo aplicaban de forma automática. Nosotros el año pasado, por ejemplo, en 80% de las solicitudes que recibimos no se validaron los incrementos de precio al consumidor porque no se pudo probar que en efecto los costos habían crecido. Entonces yo creo que ese ejercicio, que incluso lo tenemos a través de la página web, alguien puede hacer su solicitud sin tener que ir a nuestra oficina. Lo único que tiene que aportar, contrato de promesa de compraventa, la nota de la promotora, su cédula, pero ya no tiene que tan siquiera ir a la oficina, lo puede hacer totalmente virtual y a partir de ahí nosotros empezamos a tener una comunicación con el promotor para que nos sustente los costos. Ese ejercicio a mí me parece que es muy positivo y se podría trasladar al tema de los colegios, pero para eso pues haría falta que esta propuesta eventualmente sea aprobada por el Consejo de Gabinete y luego que se presente a la Asamblea Nacional. Estamos un poquito limitados con el tiempo, pero las ventas casadas es otra de las quejas más comunes de los padres de familia. No solo el uniforme, también la media que tenga el logo del colegio y que está a un alto costo, algunos útiles necesarios, dígase libros de cátedras como inglés. ¿Qué se establece en ese punto? ¿Es tan necesario que deba ser incluso la media con el logo? Es una queja frecuente. Sí, eso para nosotros es intolerable. Nosotros hemos sancionado colegios por el tema de las medias porque exigían que se compraran las medias en el colegio con el logo del colegio, que en la media prácticamente eso no se observa. Algunos colegios exigían la compra de folders también con los logos. Entonces yo creo que una cosa es el uniforme, que permite distinguir a un estudiante si está matriculado o no en un plantel, pero ya estas otras cosas parecen sencillamente una forma adicional de obtención de lucro. Pero no es obligatorio entonces, para aclarar a los padres. No puede ser obligatorio y en los casos en que el consumidor ha denunciado, nosotros hacemos las investigaciones y establecemos las sanciones pertinentes. Hay que distinguir claramente cuando hay una situación de hecho y una situación de derecho. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si un colegio es el único proveedor de unos textos porque esos textos los manda a pedir y en el comercio no hay esos textos, entonces por supuesto el padre de familia ahí no tiene opción, pero ahí no hay una venta atada, sencillamente el colegio es el único proveedor. Sería una venta atada y que podría ser ilegal cuando tú puedes conseguir los libros en otra librería y el colegio te exige que tú se los compres a ellos y más caro. En esos casos nosotros podríamos imponer las sanciones, pero necesitamos que el consumidor nos denuncie con nombres específicos de los colegios y cuál es la situación concreta. Clarito, entonces, ¿dónde se ponen las denuncias? ¿El número de Acodeco? El 130, que es un número de atención al consumidor, que es gratuito, teléfono fijo o celulares, o si no, la cuenta de Twitter, @Acodeco Resuelve. Óscar García, autoridad el administrador de la autoridad de la Acodeco, así que estuvo con nosotros conversando este importante tema.